con el libro Discursos sobre el libro de Apocalipsis de Gilberto M.J. Leal. Hemos visto la apertura de los 6 sellos y con el sexto sello vimos grandes conmociones universales. Vimos grandes conmociones universales. Fueron afectados el sol, la luna, las estrellas. Todo esto significa, como hemos ya considerado, un gran sacudimiento general de todas las cosas que se consideran estables en este mundo. El sol como figura del poder imperial, la luna con su luz prestada del sol representa el poder civil y las estrellas los poderes individuales. Todos estos están profundamente sacudidos y tan grande es el terror que se apodera de todos los habitantes de la tierra que empiezan a gritar desde lo profundo de sus corazones a los montes y a los collados que caigan sobre ellos para esconderlos de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Así que hemos considerado toda la serie de los sellos. La presentación, primero, de la presentación del anticristo. Segundo, de la guerra sangrienta. Tercero, la figura de la escasez, del hambre en la tierra. Y después, cuarto, la pestilencia y la muerte. Luego, en el quinto sello, hemos visto a las almas de los perseguidos hasta la muerte, que están ahí orando al Señor: ¿hasta cuándo, Señor santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Vimos que su súplica no es una oración adecuada para los creyentes que pertenecen a la dispensación de la gracia de Dios, sino para aquellos que han de ser muertos en la persecución que vendrá después del arrebatamiento de la iglesia. En el final de la historia de la iglesia, la de la Odisea, la religión se practica, pero Cristo está excluido, y esto va a continuar después de la desaparición de la iglesia, y no habrá lugar para la verdadera reverencia para la palabra de Dios, ni tampoco para reconocer el señorío de nuestro Señor Jesús. Así que habrá fieles testigos que serán martirizados por el testimonio de la palabra y su fidelidad al Señor y Salvador nuestro Señor Jesucristo. Entonces el sexto sello se abre y viene un gran cataclismo universal que resulta en pánico que cunde entre todos los habitantes de la tierra, que piensan que ha llegado el fin de la tierra, el fin del mundo. Pero sabemos que no es así, porque otras cosas tienen que suceder antes de llegar el fin. Pero ahora, antes de abrirse el séptimo sello, el Señor nos permite ver una escena completamente distinta. En el libro de Apocalipsis vemos que, a pesar de su presentación completamente ordenada, no hay una sucesión de acontecimientos sin ninguna interrupción. Entre el sexto y el séptimo sello tenemos un intervalo, paréntesis podríamos llamarle, al capítulo 7. Hemos visto lo que sucede en la tierra, la persecución que se lleva a cabo contra el testimonio del Señor, y nos cae preguntar: ¿pero qué acción toma Dios? Y mientras tanto, antes de abrirse el séptimo sello, Dios nos permite entrar en su consejo para que veamos lo que Él está cumpliendo en secreto. El capítulo 8 empieza con la apertura del séptimo sello. Antes este capítulo 7 nos permite ver el secreto de Dios desde otro punto de vista. ¿Qué es lo que hace Dios? Tenemos una doble contestación en este capítulo. Primero, suena la voz de aquellos ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos para que no soplase viento dañino sobre la tierra, el mar y sobre ningún árbol. Es decir, usando todavía del lenguaje del simbolismo, del simbolismo que hemos visto sobre los gobiernos estables y sólidos, sobre las gentes en su movimiento y en su inestabilidad representada por el mar, y sobre los árboles, aquellos que se destacan entre los gobernantes. Es decir, que antes de hacer daño sobre esto, los ángeles tienen que detener su acción hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Viene entonces una lista de los señalados: 144,000, 112,000 de cada tribu de Israel.
Hay muchos que preguntan, ¿no debemos entender esto en una forma espiritual? Cuando se mencionan las distintas tribus hay que tomarlo literalmente. Se ponen en contraste con las naciones gentiles. Será el pueblo de Dios que será preservado. Para contestar esto tenemos que leer el capítulo entero y entonces tendremos una mejor perspectiva. Hay en este capítulo 3 diferentes compañías mencionadas. Primero está la compañía de los sellados de las tribus de Israel. Entonces, en la segunda parte, después de la enumeración de estas tribus, tenemos una multitud innumerable de todas las gentes de la tierra, es decir, de las naciones gentiles. Así que tenemos dos compañías completamente distintas. Los israelitas por un lado y por el otro todas las demás naciones gentiles. Además de esto vemos que este que interroga al apóstol Juan es uno de los 24 ancianos, y estos todavía se ven en la presencia de Dios en el cielo mientras Juan está mirando estas cosas, lo que sucede en la tierra. Ahora ha descubierto el secreto de lo que Dios va a obrar mientras se abren estos sellos. Viene entonces el anciano a preguntar, ¿y estos de dónde vienen? Juan entonces le contesta muy sabiamente, Señor, tú lo sabes. Estos son los que han venido de la grande tribulación, fue la respuesta. Tenemos entonces estas tres compañías, los israelitas, los gentiles, una compañía innumerable y la iglesia, los 24 ancianos. Así que cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:32, sé sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Tenemos las tres divisiones marcadas en este capítulo 7 del Apocalipsis. Por lo tanto, muy claramente vemos que no debemos confundir estas tribus selladas de Israel con la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios se ve en otra forma. No se trata de Israel tomada en forma espiritual, porque el pueblo de Dios lo tenemos representado en los 24 ancianos del mismo capítulo, y no veremos a la misma compañía representada en dos distintas formas en el mismo escenario. Tenemos además otra razón para tener por seguro que Israel en el sentido literal se menciona aquí, por la enumeración de las tribus. Cuando examinamos esta enumeración, hay varias cosas que nos llaman la atención. Notamos que el primero que se menciona es Judá, así que no vemos la enumeración de las tribus en su orden de nacimiento. Y él tiene el dominio y es en asociación con la tribu de Judá que se mencionan las otras tribus. Notamos que la tribu de Efraín no se cita, Manasés sí y José en vez de Efraín. Y una cosa más llama la atención y es que la tribu de Dan no se menciona, se omite. Es por esta razón que algunos dicen que no puede ser que sean literales las tribus porque la de Dan falta. Parece a primera vista que tiene razón, pero veremos que no es ninguna razón para considerar a estas tribus como simbólicas. Cuando leemos las bendiciones de Moisés sobre las tribus de Israel en el capítulo 33 del Deuteronomio, se omite ahí a la tribu de Simeón. ¿Por qué será? Cuando tenemos la enumeración de los israelitas en el capítulo 26 de Números, después de las vagaciones por el desierto, encontramos que la tribu de Simeón ha perdido más que ninguna otra. Es una tribu que ha incurrido en una falta gravísima, de tal naturaleza que ha significado la casi total desaparición de una tribu de Israel. Así que cuando Moisés pronuncia las bendiciones a las tribus con relación a la tierra de Palestina, omite la de Simeón, la que había incurrido en una grave falta que había traído una catástrofe sobre todo el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué se omite a Dan? Este capítulo 33 del Deuteronomio nos dará la clave. La primera que incurre en pecado grave en esa crisis de la nación desaparece momentáneamente de las bendiciones dadas por Moisés, y aquí se omite a Dan. En Génesis 49:16 dice que Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. A pesar de lo que va a suceder, no perderá su existencia privada. En el versículo 17 de este capítulo 49 del Génesis, dice que Dan será serasta, áspid, asociado con la serpiente, al pensar el viejo patriarca en todo lo que esto significa.
la serpiente y la mordedura ponzoñosa de la culebra. Él entonces exclama al contemplar estos misterios futuros: tu salud esperé, oh Jehová. Génesis 49:18. Es evidente que está contemplando aquí la manifestación del poder de la serpiente, y este poder de la serpiente que podemos ver aquí en este mismo libro se manifiesta primero en la tribu de Dan. De ahí vendrá, parece, el anticristo. Bueno, que el Señor le bendiga y continuaremos en el siguiente video. Que el Señor los bendiga y los guarde.